Hemos visto en programas anteriores las posibilidades que nos da de hacer publicidad en Internet respecto de medios tradicionales. Pero nos preguntamos, ¿conviene hacer publicidad en redes sociales o en buscadores? Se lo preguntamos a Miki Hanover, que nos dice cuál es la diferencia entre hacer publicidad en Twitter, en Facebook o en Google. Las diferencias entre pautar en Google, en Facebook y en Twitter también están ancladas al objetivo, pero depende primordialmente de las características de cada medio. Es decir, por ejemplo, en Google podremos usar las búsquedas para buscar clientes que estén mucho más interesados en realizar una compra que, por ejemplo, si los encontráramos en una red social. Es decir, si alguien busca, por ejemplo, comprar entradas para el teatro en Google, va a estar muchísimo más interesado en realizar una compra que si nosotros simplemente lo segmentamos vía Twitter y no conocemos su interés. Respecto a Facebook, por ejemplo, nos permite utilizar segmentación en función de los intereses, de la edad, del sexo, e incluso en algunas regiones de Latinoamérica o de Estados Unidos específicamente, podemos segmentar por comportamientos de dicho usuario. Por ejemplo, si utiliza apps para viajar, si compra pasajes desde el celular o si alguna vez ya estuvo en relación con nuestra marca. Respecto a Twitter, pautar en Twitter requiere mucho más inteligencia en el sentido de que no necesariamente tenemos dicha información para segmentar, sino que trabajamos más con los followers y los intereses que tiene la persona, el usuario a la hora de seguir a otros usuarios. En Twitter tenés la posibilidad de segmentar a través de, por ejemplo, los usuarios que sigue la persona que es parte de tu segmento. Es decir, podés ingresar el nombre de usuario, el handle, el arroba en Twitter de la persona que te interesaría que sea el interés a los cuales los demás usuarios siguen. Por ejemplo, si nosotros segmentáramos mi usuario, que es @mikijano, podríamos llegar a todos los usuarios que me siguen en Twitter. También podemos utilizar intereses o incluso también comportamientos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ir directamente al mercado estadounidense y seleccionar distintas categorías que nos permitirían a nosotros llegar directamente a usuarios que tengan un comportamiento específico online, como puede ser, por ejemplo, estar relacionado con finanzas, con estilos de vida, con filantropía, incluso seguir distintas marcas o hacer distintas compras que pueden o no ser estacionales, como por ejemplo hacer un viaje de esquí.